Compartir pantalla. Bueno, compartir. Entonces, el tema que nos toca hoy es, a ver, ¿dónde está? Trabajo mecánico. Cerrar. Entonces, este es un tema nuevo, ¿sí? Es un tema que tiene relación con la parte de fuerza y también de desplazamiento y cinemática. Entonces, la idea era empezar con un ejemplo. Para hacer este ejemplo vamos a utilizar dos perfiles de personas diferentes. La idea es, el primer perfil que tenés es este. Este tipo se llama Julio, ¿sí? Julio, él es un tipo personal trainer, sería como un entrenador de gimnasio, ¿sí? Básicamente la vida que él lleva, digamos, él se levanta, digamos, y bueno, desayuna, hace sus cosas y de ahí se va al gimnasio donde labura. Y en el gimnasio él está ahí, le da indicaciones a las personas, a sus clientes, digamos, y luego él, bueno, así transcurre todo su día, después se va a la casa, bueno, vuelve al gimnasio un poco a la tardecita, y al final del día, bueno, cuando ya todos se fueron, él carga un poco de peso y hace unos bancos planos con mucho peso, desarrollando muchas cosas. ¿Te ubicás más o menos el perfil de persona que sería este, Julio? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver el segundo perfil de persona. Este se llama Lea, es otro. Lea es un repartidor de cerveza, ¿sí? Lea se levanta todos los días bien temprano y se va a laburar a la distribuidora. Y ahí sale con el camioncito a repartir cerveza. Y bueno, y se va a todos los negocios, todos los locales, todos los bares, todo, y baja todos los bidones de cerveza todo el tiempo. Y después levanta, digamos, los bidones vacíos, ¿sí? Entonces, así transcurre hasta el mediodía, bueno, se va a su casa, almuerza, qué sé yo, y de ahí vuelve de vuelta a su laburo, y de vuelta a la tarde tiene recorrida de reparto de vuelta, y sale a repartir los bidones de cerveza, bueno, baja, sube, baja los llenos, sube lo que están vacíos. Y finalmente, bueno, termina su recorrida, completa su recorrida, se va al depósito, termina de bajar todos los que están vacíos y se va a su casa. ¿Sí? Entonces, la pregunta para vos es, ¿cuál de los dos perfiles, ¿sí? El Julio o el Lea, desarrolla una mayor fuerza en algún momento del día? Es una pregunta para vos. ¿Cuál te parece a vos? El que descarga la cerveza. Pero en algún momento del día, ¿cuál desarrolla alguna fuerza, más fuerza? ¿Sí? ¿Vos decís que es el que descarga la cerveza? Me parece que sí, porque el otro trabaja distinto, trabaja específicamente con cada cosa. El, el que descarga la cerveza, ¿cuánto puede pesar un barril de esto? Ponerle 20 kilos. Él hace una fuerza de máximo 20 kilos durante todo el día. Ahora este
él está todo el día asesorando a su cliente y todo, y hablando, y señalando el ejercicio, pero al final del día, él le pone mucho peso a las pesas y hace un par de bancos planos con ese mucho peso, vamos a decir 100 kilos, 120 kilos. Entonces, ¿cuál de los dos realiza en algún momento del día una fuerza mayor? Ah, no, sí, el personal trainer, perdón, profe. Entendí O mal. sea, en algún momento del día, él realiza una fuerza mayor, porque él en ese momento del día que está levantando 100 kilos, él está haciendo más fuerza que el otro. Ahora, ¿cuál te parece a vos, de los dos, que es el que realiza un mayor trabajo? ¿Cuál trabaja más mecánicamente? No intelectualmente, podría decir, sino mecánicamente, físicamente. ¿Cuál realiza un mayor trabajo? ¿Cuál trabaja más? ¿Julio El que descarga cerveza. o Lea? El que descarga Lea. cerveza. Sí, Lea. ¿Por qué? ¿Por qué te parece eso? Porque el otro trabaja en un momento nomás con 100 kilos o en un momento del día. Y este Claro, constantemente está descargando. claro. Por más que el otro en un momento del día específico levanta mucho peso, ¿sí? O sea que en un momento del día el otro hace una fuerza mayor, ¿sí? Este acá, Lea, todo el día él está haciendo esa fuerza de 20 kilos. Y 20 o 40 si baja de a 2, y todo el día está haciendo eso. Entonces, si vamos por trabajo mecánico o trabajo físico, Lea, realiza un trabajo mayor que el otro, Julio, ¿sí? Entonces, generalmente la idea que uno tiene, ¿qué idea tienen ustedes de trabajo? Si yo le digo trabajo así en general, ¿qué es trabajo para ustedes? ¿Qué concepto tienen? Y realizar tareas. Realizar tareas, ¿sí? Vos, Facundo, que te uniste ahora, buen día, ¿querés decir qué concepto tenés de trabajo? ¿Qué te parece que es? Hola, profe, buen día. Buen día, buen día. Para mí es la acción que realizan las personas. Es una acción. Una acción que realiza una persona. Si una persona está durmiendo con él, ¿está trabajando? Para mí no. No. Si una persona está tomando té con el compañero, ¿está trabajando? No. En Puede general, ser que cuando realiza tarea o realiza fuerza. claro. Por eso es muy importante que ustedes diferencien lo que se conoce como trabajo en general, en términos de la sociedad, en términos comunes, que sería, el trabajo en general se conoce como algo que puede ser prestado como un servicio a cambio de una cierta remuneración o bien alguna actividad positiva o constructiva, prestación de servicio, en fin. El trabajo en física tiene otro concepto. Se llama trabajo mecánico, ¿sí? Vamos a escribir acá en el programa para que ustedes vayan viendo. Y el trabajo mecánico es un poco diferente que el concepto que ustedes tienen en general de trabajo. Vamos a escribir acá trabajo mecánico o bien trabajo físico. Entonces, el trabajo mecánico o bien trabajo físico se conoce como el desarrollo de una fuerza a través
de una distancia determinada. Determinada. ¿Quieren copiar esa definición? ¿Ustedes están tomando apuntes? Entonces, el trabajo mecánico o bien trabajo físico es el desarrollo de una fuerza a través de una distancia determinada. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar un ejemplo. Nosotros tenemos una caja apoyada en el piso y una persona que la está intentando desplazar. Bueno, esta persona está ejerciendo una fuerza hacia allá. Vamos a llamarle fuerza de la persona, ¿sí? FP. ¿Sí? Supongamos que esta caja está quieta, es decir, la caja no se mueve. La persona está realizando una fuerza para mover esa caja. ¿Ella está realizando trabajo? Sí. Si está empujando la caja, pero la caja no se mueve, por más que esté haciendo fuerza, fíjense la definición de trabajo. Es el desarrollo de una fuerza a través de una distancia determinada. En este caso, si no hay desplazamiento de la caja, ¿va a existir un trabajo físico? No. No. Por eso es muy importante que ustedes entiendan la diferencia entre el trabajo físico o el trabajo mecánico y lo que podría entenderse como trabajo en general. Si vos decís, la persona está empujando la caja, está haciendo un trabajo porque se está cansando, está haciendo un trabajo muscular, puede ser inclusive que su metabolismo esté realizando un trabajo. Ahora, el trabajo físico que se realiza sobre esa caja, si la caja no se mueve, es cero, ¿sí? No hay trabajo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos la definición de trabajo mecánico. Ahora, si esta persona logra desplazar esa caja de una posición que le vamos a llamar X1, acá, hasta una posición distinta que es X2. Un desplazamiento X2 menos X1. Fíjense que ahora desplazó el cubo desde una posición X1 hasta una posición X2. Entonces, la fuerza, o lo que se conoce como trabajo mecánico, ¿sí? Se representa con la letra W imprenta mayúscula, es FP, el valor de la fuerza, por la distancia que sería X2 menos X1, ¿sí? Entonces, vamos a ver las unidades. FP, al ser una fuerza, ¿qué unidad tiene?
¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué unidad tiene una fuerza? Newton. Newton, muy bien, excelente. ¿Y estas distancias qué unidad tienen? Las distancias, ¿qué unidad tienen? X1 y X2. ¿Sí? Le escucho. ¿Qué unidad tienen las distancias? Metros. Metros, muy bien. Entonces, tenemos la distancia X1 en metros y la distancia X2 también está en metros. Muy bien. Excelente. Entonces, esto, ¿qué unidad va a tener? La unidad va a ser, si tenemos Newton por una diferencia de metros, ¿cuál va a ser la unidad? Kilogramo por metro. Kilogramo por Va a metro. ser en ese caso Newton por metro. Entonces deducimos que bien el trabajo mecánico, el trabajo físico tiene la unidad de Newton por metro. ¿Sí? Esa es la unidad del trabajo mecánico o trabajo físico. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver ahora qué ocurre si nosotros tenemos esta fuerza aplicada con un cierto ángulo con respecto al desplazamiento. Vamos a ver un ejemplo. El mismo caso, ¿sí? Lo mismo que teníamos hoy. Pero ahora, esta persona, vamos a bajarlo un poquito más, para que se diferencie. Esta persona está ejerciendo una fuerza con un cierto ángulo, es decir, así. Lo que ustedes ven en rojo es la fuerza. ¿Está? Y esta fuerza, vamos a ver con qué ángulo nos salió. Vamos a decir que tiene un ángulo ahí de la figura de 18 grados. Entonces, si la fuerza no está totalmente en la dirección del movimiento, es decir, está desplazada, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a decir que esta fuerza tiene un módulo de 50 newton. Si esta fuerza está desplazada con respecto a la dirección de desplazamiento, porque fíjense que el desplazamiento es horizontal. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular el trabajo? Descomponer los ejes. Descomponer los ejes, muy bien. Entonces, vamos a poner trabajo acá abajo. ¿Y en qué eje vas a descomponer esta fuerza? En el eje que podríamos llamarlo X, que sería este. ¿No? Este sería el eje X porque coincide con las designaciones X1 y X2. Y este eje, digamos, vertical, perdón, sería el eje que nosotros conocemos como eje Y. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser la fuerza en X y la fuerza en Y? ¿Qué les parece? ¿Qué valores va a tener? Fx va a ser igual a, dígame, $50 newton. ¿sí? Por 50 newton por el... Por el peso del Perdón. cuerpo. No,
la descomposición en este es que acordate que era uno era por el seno y el otro por el coseno. La descomposición en X en este caso, ¿cuál va a ser? Por El coseno de 18 grados. el coseno de 18 grados. Bien. ¿Qué le da eso? ¿Tienen la calculadora a mano? Ahí, a ver. Vale. 47,6 47.6 Newton. Newton, muy bien. Y ahora vamos a la fuerza Ni, ¿sí? La fuerza Ni sería Fi igual a 50 por el seno de 18. ¿Qué les da esto? Acá hay una... 15,4 Newton. 15.4 Newton. Muy bien. Bueno, vamos a representar en el dibujo esas dos fuerzas. Vamos a representar con este color, ¿cómo se dice? Es un color tipo celestito. Vamos a representar la fuerza en X. ¿Sí? Esta le vamos a llamar fuerza en X. Y vamos a representar también la fuerza en Y con otro color. Vamos a representarlo con un color verde. O bien un color violeta. Entonces, ¿a usted qué le parece? ¿Cuál fuerza realiza el trabajo de desplazar esta caja desde esta posición 1 hasta esta posición 2? ¿La fuerza que está señalada en color celestito o la fuerza que está señalada en color violeta? ¿Cuál es de esas dos fuerzas la que realiza el trabajo de desplazar esta caja de esta posición a esta posición? El celestito. El celestito, exactamente. Entonces, fíjense que Fx era la fuerza por el coseno de 18 grados. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una nueva definición de trabajo mecánico que va a ser trabajo mecánico, ¿sí?, igual a fuerza, módulo de la fuerza, por coseno del ángulo por el desplazamiento x2 menos x1. Esta diferencia representa el desplazamiento de la caja. Entonces, aquí tenemos la expresión, ¿sí?, que vamos a utilizar y vamos a escribir acá abajo la salvedad de que el ángulo, ¿sí?, que en este caso es alfa, ¿sí?, es el ángulo de la fuerza con respecto a la dirección de desplazamiento, ¿sí? Es decir, fíjense que estos 18 grados eran el ángulo que tenemos desde la fuerza, que es la fuerza roja, la fuerza general, con respecto a la dirección de desplazamiento. Fíjense que esta dirección, que es horizontal, es la dirección que se mueve la caja. Entonces, el ángulo, que después le sacamos el coseno, es aquel que se forma entre la fuerza y la dirección de desplazamiento. Bueno. O sea, serían esos 18 grados. Exactamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, yo le voy a dar una captura de esto y vamos a hacer luego un ejemplo.
Entonces, tomamos esto, hacemos una captura. Vamos a poner clase, creo que esta es la clase 4, virtual, PDF 1. Bien, entonces, ¿quieren tomar una captura de pantalla para guardar ese apunte? Sí, Bueno, a ver que no me aparece. Ahí. muy bien. Este sería el tema nuevo, entonces ya, profe. Trabajo se llama. Trabajo mecánico, exactamente. Este tema es nuevo, digamos, no es un tema que ustedes ya tuvieron en las autoevaluaciones previas, es un tema nuevo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora, ¿sí? Sí. Los otros alumnos que están en línea, ¿copiaron, hicieron la impresión de pantalla? ¿Me pueden decir, por favor? Ahí hay un chat. Sí, dice. Bueno, está bien, perfecto. Muy bien. Entonces, sí, está todo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahora. Vamos a tomar una determinada situación en la cual tenemos una caja apoyada en un piso y todavía la persona no se arrimó a moverla. Esta caja tiene una masa, ¿sí? Una masa de 10 kilogramos de masa, ¿sí? Una masa. Entonces, esta persona, para poder desplazar esta caja, ¿qué fuerza debe vencer? ¿Sí? ¿Son los 10 kilogramos lo que debe vencer la persona? ¿O hay otra? No es en realidad esa fuerza la que va a tener que vencer. Y a mí me parece, profe, que también hay una fuerza de rozamiento porque está sobre la superficie del piso, usted dijo, la caja. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí para sacar? O sea, para empezar está bueno que vos dijiste que la fuerza que tiene que vencer la persona, sí, esta, no es el peso de la caja, porque el peso de la caja lo está atajando el piso. Para desplazar la caja, sí, la fuerza que va a tener que hacer esta persona es la fuerza de rozamiento, justamente. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza de rozamiento? ¿Qué había que hacer? Primero había que calcular ¿qué iba a ser? Normal. El peso, luego la normal, ¿sí? Este va a ser, vamos a llamarle peso, W. Fíjense que el peso es W minúscula y el trabajo es W mayúscula. El peso, ¿sí? Hacia abajo, vamos a ponerlo en este color, después van a tener la normal, ¿sí? Que es una fuerza que va hacia arriba, ¿sí? La normal sí es la N mayúscula. Y después finalmente van a tener la fuerza de rozamiento que se opone a esta persona, ¿sí? Si la quiere mover para allá, la fuerza de rozamiento va a estar en la otra dirección. Esta se llama FR. ¿Se animan a calcular ustedes estos tres valores? ¿Cuánto vale el peso, cuánto vale la normal y cuánto vale FR? Sí. Bueno, háganlo con la calculadora y me dicen. El peso es 98,1.
La fuerza de rozamiento es 9,2 Newton. A ver, un segundito. Ahí me estoy ingresando de vuelta. A ver, pausar, detener la opción. Iniciar video. Ahí. ¿Ahí me ven de vuelta? Bueno. Sí. Me van diciendo, ¿cuánto es el peso de la caja? ¿Sí? 98,1 newton. 98,1 newton. Muy bien. Luego, la fuerza normal, ¿cuánto vale? Sí, dígame. 98,1 Newton. Claro, va a valer también 98,1 newton. ¿Por qué? Porque al no tener ninguna otra fuerza adicional que actúe sobre la caja, es decir, esta persona vamos a suponer que realiza una fuerza solo para desplazar la caja, es decir, solo una fuerza horizontal, paralela al plano. Si la persona, además de estar empujando la caja, de cierta forma la estuviera presionando hacia el plano tendría que ejercer una fuerza normal mayor. En cambio, si hubiera otro ente o otra actividad que levante la caja del plano, es decir, por ejemplo, una cuerda o algo que tienda a levantar la caja del plano, ahí tendría que ser menor la normal, porque esa fuerza ya está atajando un poco el peso. Pero en este caso no tenemos esa situación, en este caso tenemos una situación que solo la caja está apoyada sobre el plano y la fuerza que va a realizar esta persona es solo horizontal. Entonces, la normal tiene el mismo valor que el peso. ¿Y esta fuerza de rozamiento cómo se calcula? Fuerza de rozamiento era igual a mu por la normal. ¿Cuánto vale esto? 9,8. 9,81. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser exactamente igual a 9,81 newton en este caso en particular. Entonces, si la persona quiere mover esta caja, ¿sí? Si la persona quiere mover esta caja, ¿qué fuerza va a tener que ejercer sobre la caja para moverla? ¿Qué les parece a ustedes? Hacer la sumatoria de fuerza de rozamiento más el peso. Pero el peso lo tiene que mover la persona. ¿Cuál es la fuerza que tiene que vencer la persona? La fuerza de rozamiento. La de rozamiento nomás. El peso lo está atajando el piso, ¿no es cierto? Entonces, la persona, vamos a anotarlo acá porque es importante, en este caso, la persona debe realizar una fuerza igual o mayor a FR para desplazar la caja. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar la pregunta del problema, entonces. ¿Cuál es el trabajo que desarrolla la persona al desplazar la caja 5 metros? ¿Sí? Eso lo pueden calcular ustedes. ¿Qué les da? Vamos a decir que la persona viene y mueve esta caja de este punto a este punto acá, un poco más lejos, y que esta distancia, ¿sí? Desde este lugar hasta acá, es de 5 metros. Entonces, ¿Cuál sería la fórmula, profe? y fíjate la captura de pantalla que hiciste recién. A ver.
Entonces tenemos que desplazar esa caja 5 metros. Profe, porque ahí no tenemos ni un ángulo. ¿No? O sea, sería la fuerza por la distancia. Exactamente. Pero ¿qué fuerza debe hacer la persona? La fuerza de rozamiento. Exactamente. Entonces, Va a quedar 9,81 por 5 metros. Te queda 49,05 newton. muy bien. Entonces, el trabajo de la persona va a ser igual a, ¿cuánto me dijiste? 49, 9.81 newton multiplicado por 5 5 metros. Eso te da 49,05. seno 5 Ahí queda el newton. newton por metro, que es la unidad de Newton. trabajo. ¿Sí? Bueno, vamos a repasar ahora entonces las leyes de Newton. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito las leyes de Newton para que ustedes vean lo que va a pasar. ¿Cuáles eran las leyes de Newton? La primera ley decía que si un cuerpo está sometido a sumatoria de fuerza igual a 0, permanece en reposo o bien se desplaza a velocidad constante, ¿sí? Y la ley 2, ¿sí?, decía que si un cuerpo está sometido a sumatoria de fuerzas distinta de cero, se genera una aceleración dada por sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces, en este encuadre, en el primer caso que nosotros vimos, ¿con qué ley nos vamos a manejar? ¿Con la ley 1 o la ley 2? Fíjense. La sumatoria de fuerzas sobre esta caja ¿es igual a 0 o es distinta de 0 en este caso que calculamos recién? En el primer caso. Es distinta de 0. ¿Por qué es distinta? ¿Por qué te parece que es distinta? Suponiendo que trabaja en el eje X. Fíjate vos. En el eje Y vamos a analizar en los dos ejes. En el eje Y tenés hacia abajo 98,1 y hacia arriba 98,1. Y en el eje X, ¿qué vas a tener? La fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, ¿sí?, que tiene 9,81, y la fuerza que realiza la persona hacia adelante, ¿cuánto valía para poder desplazar la caja? Mayor o igual a la fuerza de rozamiento. Perfecto, entonces, la persona mínimamente tiene que hacer 9,81 newton. Entonces, si vos dijiste que la persona estaba haciendo 9,81 newton, ¿qué quiere decir? Que estamos encuadrados en esto, sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿sí? Como esta fuerza es igual a esta, la sumatoria total de fuerzas sobre el bloque es igual a 0. Entonces vamos a anotar acá. Este sería un caso donde estamos encuadrados en la primera ley. Por lo tanto, la caja se desplaza
a velocidad constante. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si esta persona realizó una fuerza de 9,81 newton, desplazó esta caja estos 5 metros, ese desplazamiento se realizó a velocidad constante, es decir, no hubo una aceleración. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Ese aspecto de la velocidad constante, ¿se entendió? O sea que siempre tiene que ser distinto de cero, la sumatoria total de la fuerza, para que el cuerpo se desplace. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 o bien la fuerza un poquito mayor. ¿Qué va a ocurrir? O sea, en este caso, si estas fuerzas son iguales, la fuerza de rozamiento y la fuerza aplicada por la persona, la caja se va a desplazar a velocidad constante, es decir, no se va a acelerar. Se va a desplazar a velocidad constante. Eso está anotado acá. Entonces, vamos a ver dónde podemos poner esto. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a analizar un segundo caso. ¿Qué pasa si esta fuerza no es 9,81? Es decir, la persona no aplica 9,81 newton. La persona aplica 8 newton, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto y vamos a escribir acá. Vamos a analizar un caso. Vamos a analizar un caso donde la persona aplica 8 newton. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Qué va a pasar si la persona aplica 8 newton? La fuerza va a ser distinta de cero. Se va a generar una aceleración. Pero fíjate, la persona está aplicando 8 newton. ¿Qué es lo mínimo que vos necesitas para desplazar la caja? No se va a desarrollar ninguna fuerza. No se va a desarrollar ni un Desplazamiento. desplazamiento, exactamente. Vamos a anotar esto. Sí. Claro, porque sería un valor mucho menor a la fuerza que voy a necesitar para que la caja se mueva. No sé si mucho, pero por lo menos un poco menor. Porque si vos necesitas 9,81 para desplazar y solo estás aplicando 8, lo que va a ocurrir es que la caja no se va a desplazar. ¿Está? Sí. Bueno, Ahora sí. Vamos a ver otro caso. Vamos a analizar un caso donde la persona aplica, vamos a decir, 12 newton. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí sí se va a desplazar la caja. ¿Y en qué encuadre vamos a estar? Ahí sí se va a desplazar la caja. Se va a desplazar la caja. ¿Y vamos a estar en qué encuadre? En el encuadre de qué ley. La Primera ley. ¿La primera ley o la segunda? Para mí la segunda. La ley 2. La primera ley. Desde mi punto de vista es la ley 2, ¿por qué? Porque si vos tenés 12 newton hacia la derecha que hace la persona y tenés solo 9,81 hacia la izquierda que hace la fuerza de rozamiento, tu sumatoria de fuerza no va a ser 0, tu sumatoria de fuerza va a ser la diferencia entre esas dos fuerzas. Entonces, al vos no tener una sumatoria de fuerza igual a 0, necesariamente estás en el encuadre de la segunda ley. Entonces, vamos a hacer un eje, ¿sí? Este va a ser nuestro eje X, ¿sí? Vamos a ponerlo así. El eje, y es el eje X. Entonces, vamos a poner lo que es sumatoria de fuerzas, ¿sí?
Vamos a poner esto acá abajo. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, que es el encuadre de la segunda ley de Newton. Bueno, ¿qué fuerzas? Habíamos dicho que esta fuerza ahora vale 12 newton, ¿sí? ¿Qué fuerza tenemos en la dirección positiva?